capítulo 22. Amén. Cuando lo tengas, dices amén. El verso 1. Vamos a meditar al verso 3. Amén. Y siempre que leemos la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo, y un pueblo que dice amén. Amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Verso 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Cierra tus ojitos. Dile: Señor, gracias. Heme aquí, dile: aquí. Puedes sentarte. He titulado el mensaje: sal de tu zona de confort. Sal, dile que está a tu lado: sal de tu zona de confort. Amén. Dice la Biblia que probó Dios ¿a quién? Abraham. ¿A quién probó? Abraham. Amén. Dice que la fe, la entrega de Abraham fue probada. Y hubo una orden que Dios dio. Amén. Abraham. Pero parecía que esa orden que le había dado Dios a Abraham era algo contrario al sentido común de la realidad, ¿verdad? A su amor paternal. Como que un padre que ama le dice que le entregue a su hijo para ser sacrificado. Por eso dice: ¿probó Dios a quién? Abraham. Fueron 3 grandes pruebas de su fe. ¿Cuántos tienen fe aquí en esta mañana? Amén. Dice que el llamado, primero, a separarse de su tierra, de su parentela, es decir, a salir sin saber a dónde iba. Tremendo. Fueron 3 grandes pruebas. Primero le dijo: sal de tu tierra. Lo separó de dónde? De su tierra, de su parentela, de la casa de su padre. Segundo, lo prueba la necesidad de confiar en Dios. Lo llevó a agarrarse de la promesa del pacto. ¿Saben cuántos años duró él sin ver el cumplimiento de lo que Dios le había dicho? 25 años. ¿Te puedes imaginar eso? Tercero, la orden de sacrificar a Isaac, el hijo prometido. Es igual lo que nos está pasando a nosotros hoy en día. Tenemos dificultades, problemas, dificultades, ¿verdad? Pero no hemos entendido que Dios está probando nuestra fe. Así es. Y cuando yo leí este verso bíblico, yo me voy a Génesis capítulo 12, versículo 1. Y veo aquí que fue vista la fe de Abraham. Pero Jehová le ha dicho a Abraham: vete a tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te ¿qué? Te mostraré. Y haré a ti, y en otra versión dice: te mostraré. Y haré de ti una nación ¿qué? Grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás ¿qué? De bendición. Bendeciré a los que te bendicen. Maldeciré a los que te maldicen. Y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Pero dice la palabra que se fue Abraham como Jehová le había dicho. ¿Obedeció o no obedeció? Obedeció la voz de Dios en el tiempo que Dios le dijo. Amén. Cuando yo leí este verso bíblico me di cuenta que la voz de Dios entra a Abraham. Abraham escuchó en su corazón, en su espíritu, la voz de Dios. No se sabe cómo se manifestó. Si fue en sueño, si fue en visión, si fue en el interior o fue audiblemente. Pero lo que cabe resaltar aquí es que Dios sí le habló a Abraham. ¿Le habló o no le habló? Amén.
que te mostraré. Es impresionante ver la fe del padre de la fe, ¿verdad? Que se llama como Abraham. A este padre de la fe, Dios lo desafía. Hay un desafío que Dios te está haciendo en medio de la prueba, amén. Y lo desafió a creer y le dice, vete. Ni siquiera Dios le reveló la tierra. Solo le dijo, te la mostraré. Amén. Y dice la Biblia que a medida que Abraham fue movilizándose, fue accionando, Dios le fue mostrando hacia dónde tenía que movilizarse. El punto de resaltar en esta mañana aquí es que Abraham se mueve de acuerdo a su fe. Amén. Tú y yo tenemos que movernos a accionar igual. Tú no puedes seguir, es que pastora, yo tengo este proyecto, tengo esta visión, pero a veces el miedo, el temor, el que dirán, me está frenando. ¿Cuánto tiempo llevas en círculo? Una acción tuya va a provocar una reacción de parte de Dios. Amén. Y no preocuparse para dónde vamos. La gente hoy día no acciona, la gente hoy día no hay una reacción de parte de Dios, no hay una respuesta de Dios, porque el pueblo está sumergido en el miedo, en el temor, o será o no será, en la desestabilidad, en el desenfoque. Amén. En lo que Dios te ha dicho. ¿Cuántos tienen promesa? Aleluya. ¿Cuántas promesas te ha dado Dios? ¿Cuántas cosas te ha dicho Dios? Abraham no tuvo la visión para dónde voy, porque no sabía ni para dónde iba. Solo él sabía que él tenía que accionar. Hay personas aquí que me dice el Señor que una acción de parte de ustedes va a provocar una reacción de parte del Padre. Dios le dijo, en el camino, en el caminar, de eso que de pronto no te atreves a abrir esa empresa, es ahí en el caminar, en el accionar, en el mover, donde tú vas a recibir un respaldo de parte de Dios. Es ahí donde va a haber un reaccionar de parte de Dios. Amén. Amén. ¿Para dónde iba Abraham? La primera acción de fe de Abraham se identifica cuando sale de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre y se atreve. Iglesia del Señor, el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente Los valientes lo arrebatan. ¿lo qué? Los valientes, madre. Los cobardes. Los Valientes lo arrebatan. Dice que Abraham se atreve a movilizarse en medio de ¿qué? De un desierto. No era cualquier cosa, era un desierto sin saber para dónde iba, pero Abraham sabía que caminaba bajo la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántas cosas has fracasado porque estás caminando no bajo la voluntad del Padre, sino bajo tus conceptos y bajo tu voluntad? La fe es accionar, la fe es moverse, la fe es caminar aunque no veas para dónde vas. Amén. Así es. Dice la Biblia en Génesis capítulo 22, volvemos nuevamente al verso 2, toma ahora a tu hijo. Ahora se le da una orden. ¿Y era qué? ¿Sacrificar a quién? A su hijo. ¿Cuántas cosas Dios desde hace tiempo? Entramos a un mes que es el mes del cumplimiento. Pero ¿cuántas cosas Dios quiere que tú sacrifiques? No daré a Jehová sacrificio que no me cueste. Amén. Y pasará otro mes y pasará otro año y tú sigues en el mismo ciclo, en el mismo patrón repetitivo, por no atreverte a creerle a Dios. Esto me ilustró a mí que la medida de Dios al tratar con nosotros como creyentes era el amor de Abraham por Dios mayor que su amor por otros. El amor que tú le tienes a ese varón que tanto tiempo está llorando los escombros de tu pasado, ¿será que es mayor que el amor que Dios te está proporcionando? Y sigues llorando, y sigues en círculo, y sigues con ese mismo patrón repetitivo, porque no quieres soltar. Amén. Será, dice aquí, el mayor amor de Abraham por Dios era mayor que el amor por otros, incluso por su amado hijo. Amén. 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 ¿Quién era el cumplimiento de esa promesa? Abraham se estaba enfrentando a tantas preguntas, porque imagínate que a ti te diga, Mari, entrégame a tu hija. Ay, Dios. ¿Cuál sería la reacción tuya? Ah, Dios es injusto. Dios es malo. ¿Cómo que después que yo no tuve hijo ahora me lo va a arrancar? ¿Me lo va a quitar? Amén. Abraham se hacía tantas preguntas. Temía en su corazón como todo hombre. Claro, amén. Pero en verdad Dios no deseaba la muerte de Isaac. No. Pero quiso probarlo. Quiso probar su dedicación. Quiso probar su obediencia. Amén. Iglesia, aquí vemos
que la fe de Abraham se mostró de dos formas. Se movilizó, salió. Amén. ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho? Sal de esa casa. Sal de ese territorio que no te conviene. Sal de esas amistades que no te edifican. Amén. No sigas prestando tu oído a cosas que no van a ser de edificación para ti, sino que te van a dañar. Dice que cuando Abraham escuchó la voz de Dios, le dijo, él mismo salió, él se movilizó, él accionó, amén. No preguntó. El problema de nosotros, mis hijos, es que siempre estamos preguntando, cuestionando, amén. No es por qué ni para qué, sino, Señor, ¿qué me estás enseñando? Amén. Amén. La dirección específica Dios no se la había dado a Abraham. Y tú te pones a cuestionar y a juzgar, y muchas veces haces a Dios mentiroso, al profeta mentiroso. Así es. Dios es un Dios de pacto y Él cumple lo que promete. Los desobedientes somos nosotros. Dice que Abraham solo obedeció. Abraham solo se movió. Amén. Sí, Señor. Por fe. Porque dice que él creyó que el que le estaba hablando no fallaba. Él creyó que el que le hablaba cumplía. Aleluya. Él creyó que el que le hablaba no mentía. Él creyó que el que le hablaba no se arrepentía. Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse, iglesia. Aleluya. Amén. Fue su acción. Si le vas a dar un aplauso, dáselo. Amén. Iglesia, fue su acción, fue su obediencia que revela quién era Abraham. Amén. Tus acciones, dile que está a tu lado, tus acciones revelan quién eres tú. Otra vez dice, se lo miran a los ojos, tus acciones revelan quién eres tú. Dice la Biblia que él obedeció a Dios, aún sin saber dónde iba a parar, con él o su familia. Mira lo que dice en las Escrituras en Génesis capítulo 12, versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. La bendición de Abraham estaba condicionada ¿a qué? A su desobediencia. No a la obediencia. Iglesia, hay muchas bendiciones que Dios dijo iba a entregar y las va a entregar. Aleluya. Pero solamente hay un ingrediente para tú recibir la respuesta y es la obediencia. Dice que Dios empieza a hablarle a Abraham de qué? De bendición. Fue cuando Abraham se moviliza en qué? En fe, en incredulidad. No en fe. Iglesia, eso es lo que hoy está pasando en día. Viene expansión, viene restauración de tu hogar, restauración de tu pareja, viene bendiciones grandes, viene el ensanchamiento, viene la expansión, viene la economía, viene el crecimiento, pero debemos entender que viene como resultado de la obediencia y la fe en Dios. Amén. Todo eso va a llegar. Amén. Pero si nosotros somos desobedientes y hacemos lo contrario a lo que el Padre nos dice, ¿cómo pretendemos nosotros que vamos a recibir todas estas bendiciones que el Señor le dijo a Abraham? Y haré de ti una nación grande. Hoy, Señor, ahorita que estábamos nosotros orando, nos dijo, cosas grandes voy a hacer en esta casa. Aleluya. Amén. Cosas grandes Dios va a hacer en tu familia. Cosas grandes va a hacer Dios con tus hijos. Cosas grandes va a hacer Dios con tu finanza. Cosas grandes va a hacer Dios con esa audiencia que tienes. Dios va a actuar a favor tuyo. Pero dice la Biblia que Dios le habla y te engrandeceré. Te voy a bendecir. Haré de ti una nación grande, como el Señor nos dijo ahora esta mañana, ¿verdad? Amén. Y aún bendeciré tu descendencia. Dice que le dio una ¿qué? Una promesa. ¿Cuántas promesas Dios te ha dado? Amén. Así es. El Señor cuántas veces te ha dicho, cuando Dios bendice, ¿quién maldice? Así es. ¿Por qué le tienes miedo más al brujo, al hechicero, al agorero, al santero que me montaron un altar? El poder de Dios es mayor que cualquier brujo que se quiera levantar contra ti. Amén. El poder de Dios es más grande que cualquier situación o circunstancia o vientos contrarios que te quieren hacer creer lo contrario a lo que Dios quiere contigo. El poder de Dios es grandísimo, mis hijos. Y 4 cosas se desataron por la obediencia de Abraham. Pregúntame, ¿cuál es, pastora? Lo engrandeció. Y te multiplicaré. Y te bendeciré. Y te protegeré. Y aún le dijo, leñapa, y voy a maldecir a los que te maldicen. Y voy a bendecir a los que te bendicen. Amén. ¿Cuántos cogen esa promesa? Amén. Mira las 4 bendiciones que se liberan a favor de Abraham y a favor de ti hoy. Amén. Pero dice que cuando él emprende el camino sin saber para dónde ir, solo fue la fe y la obediencia. Si el Señor te dice, tú eres el profeta,
Si el Señor te dice tienes que servirme, si el Señor te está llamando al ministerio hace rato y estás escapando y corriendo de un lado para otro, amén, ¿por qué no obedeces? Amén. Dice que una de las cosas que movió el corazón de Dios fue la obediencia y la fe de quién, de Abraham. Y haré de ti una nación grande y te multiplicaré y te engrandeceré y te bendeciré y te protegeré. Esos son los 4 beneficios que vamos a experimentar cuando nosotros como iglesia caminemos, nos movamos, actuemos por fe. Amén. ¿Cuántas cosas se te dicen y hacen lo contrario? Para Abraham es un desafío. Y yo sé que es un desafío muchas cosas que están pasando y atravesando muchos de ustedes. Con enfermedad, con vientos, con edictos, con sentencias que muchas veces quieren desestabilizarnos, amén, de la fe que tenemos. Dice la Biblia que Dios nos saca de su zona de confort. Es tiempo que la iglesia salga de la zona de confort en la que estás. Es tiempo de que salga de ese espíritu soñoliento. No son las iglesias, es lo que hay dentro de nosotros, porque somos la iglesia. Dice la Biblia que Abraham, dice en las escrituras, se cree que trabajaba. ¿Dónde está Nanli? Se perdió porque ella es la que le gusta mucho estas historias, amén. Dice que Abraham, dice la Biblia, que trabajaba con su padre y según trabajaba haciendo muñecos de idolatría. Era así, hermano, amén. Y dice que Abraham, de una u otra forma, tenía una empresa, tenía algo donde él producía, ¿verdad? Estaba en una, ¿qué? En una ciudad donde todo era confort. Se dice, manejaba la tranquilidad. Amén. Manejaba la tranquilidad en estos tiempos, ¿verdad? Tenía todo lo que necesitaba. Iglesia, yo tenía todo lo que yo necesitaba. Y me escondí del llamado durante muchos años. Amén. Y salía de mi casa de 6 a 12 de la noche, era que me veían mis hijas. Y tenía una comodidad porque tenía esta, decía yo. Pero el Señor tratando de que me hiciera un alto en el caminar. Porque necesitaba que yo le dijera, heme aquí. Podemos correr, podemos caminar. Pero de 3 maneras Dios va a hacer valer la voluntad de Él en tu vida. Primero, por iluminación. Conociste a un Cristo de la gloria. Él es luz en medio de los que, de este sistema que estamos viviendo tiempos difíciles. Te dice así. Amén. Segundo, te habla por revelación. ¿Qué es lo que le estoy diciendo al Señor? El Señor me dijo, hija, cálmate, quédate quieta. Y desde que el Señor me dijo, cálmate, déjame y espera que lo que yo voy a hacer, me he quedado quieta, pero no en zona de confort, orando, clamando, intercediendo. Hay cosas que tú ya no puedes estar con tu fuerza, ni a tu manera, porque te estás desgastando. Tienes que quedarte quieto, amén, en obediencia, en fe, y haciendo lo que el Padre te revele. De 3 maneras, va iluminación, revelación, y la tercera, no esperes la trituración. Amén. Abraham tuvo que decirle al Señor en su zona de confort, heme aquí. Ahora Dios le habló, lo desafía a salir de dónde, de su tierra, a caminar errante por dónde, por el desierto, sin saber para dónde ir. Pero Dios le promete, Dios le dice, si tú obedeces. Iglesia del Señor, Dios te ha prometido tantas cosas hermosas. Dios te ha dicho que tu matrimonio va a ser restaurado, que tu esposo va a volver. ¿Sí? ¿Se escucha con este? ¿Se escucha? ¿Sí lo escuchan? ¿Sí escuchan? Si no escuchan, díganme para echarle colillo espiritual. Amén. El Señor le dijo, yo te voy a bendecir. Pero si tú caminas, iglesia, escúchame esto. Dios dijo y Dios lo hará. ¡Aleluya! Pero hay una pauta que Dios hoy te dice. Vengo de parte del Padre a decirte esta palabra. Si tú caminas por fe, si tú sales de la tierra, de tu tierra, ese confort que tienes, ese sueño espiritual, ese espíritu soñoliento que está sedando las iglesias, está anestesiando al pueblo de Dios. Ya no quieren orar, ya no quieren clamar, ya no quieren interceder, ya no quieren madrugar. ¿Saben lo que nos decía el Señor el día jueves? Que había un espíritu. ¿Saben cómo se llamaba? Para los que estaban aquí, ¿cómo se llamaba? No. Ese era uno de ellos. Amén. ¿Cómo se llamaba? ¿Serpiente qué? Cantante. Empieza a cantar y tú te levantas en la madrugada y sientes fastidio, sientes molestia, estás inquieto, no puedes orar, no puedes clamar, no puedes interceder. Amén. Y sueltas lo que Dios te ha dicho.
Y el Señor hoy te está diciendo, si tú caminas por fe, si tú sales de esa tierra de confort en la que está, en la que el diablo te introduce, si tú en realidad hoy retomas lo que habías perdido, yo te bendeciré y haré de ti una nación grande y poderosa. Mi pregunta, ¿cuál era? ¿Por qué Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos y del área de Aram? Pregúnteme, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque parecía esa tierra, esa zona, ese ambiente, esas personas en las cuales estaba Abraham, parecía a su parecer agradable, pero resulta que no tenían el clima, no tenían la atmósfera para que Abraham desarrollara una relación con Dios. Tremendo. Hay personas que tú no te puedes estar, ¿qué? Acercando. No es que lo que maneje la pastora, no, que todo es contaminación, no. Son personas que te van a dañar. Son personas que te van a detener. Amén. Dios necesitaba que Abraham se apartara, porque necesitaba que Abraham tuviera una relación con Dios más profunda. Y fue cuando lo envía al desierto. El desierto, tal persona cree que en medio de la soledad, la tristeza, me dejó Dios. Muchos se resienten con Dios, muchos se resienten con la pastora no me visitó en los momentos que estaba enferma, la pastora no me visitó cuando tuve hambre. Pero ¿no será que Dios quería desarrollar en ese desierto el amor que habías perdido? Amén. La dependencia a Dios. Porque es ahí en el desierto donde Dios quiere desarrollar el carácter de Cristo en la vida del hombre cristiano. Amén, así es. Es ahí donde Dios quiere volverte la sensibilidad a la voz de Dios. En ese desierto, en eso que tú llamas me abandonó, me dejó, estoy triste, estoy desesperanzado, me acabó la vida, ay, ya mi vida no tiene sentido. Ese desierto Dios mismo nos manda muchas veces. Por eso Dios nos lleva a lugares, mis hijos, escuchen esto, separados del bullicio, separados del bololó, del chuchú, del chisme, de la murmuración, de la distracción. Muchas veces tú tienes que entrar a tu cuarto de guerra. ¿Cuántos tienen cuarto de guerra, por cierto, aquí? ¿Cuántos tienen cuartos de guerra? Donde entran ahí, entran en intimidad, en comunión. Bueno, si no lo tienes, búscalo. Pero tú necesitas, iglesia, tener una intimidad, tener una relación, tener una comunión con Dios. No tenemos de pronto monte. Un día una persona, una pastora me invitó y yo vamos por un monte. Y me invitó por allá por el rodeo, por allá donde tú estás esperando que empecé una viola por allá, mija. Yo tengo mi cuarto de guerra, es lo mismo. A ver, porque a veces creemos que es puro monte. No, el monte es tu secreto, el monte es tu intimidad, el monte es donde tú vas ahí y plasmas tu corazón, tu frente al pie del piso. Y hablas y clamas y gimes y oras y te humillas delante del Padre. Amén. Pero muchos tienen una concepción errada y se están dejando el lumbreque por el dominicano. Si ellos tienen unos montes. Aguanta mosquito, hijo. El baigón. Ahí está, hijo. Entra a tu aposento y ¿qué? Cerrada la puerta. Clama a tu padre. Y tu padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Amén. Iglesia, para poder experimentar literalmente un encuentro con Dios de forma personal, tenemos que salir de la tierra de confort. Amén. Tenemos que salir del área de comodidad. La iglesia está acomodada. El diablo nos está cogiendo ventaja. El Señor nos dio un jueves un ayuno. Satanás, nuestro adversario, el diablo, ha descendido con gran ira. Ira con la familia, ira con los hijos. ¿Ustedes creen que este sicariato que se ha movido es qué? ¿Ah? Porque a él le queda poco tiempo. Iglesia, la venida de Cristo está más cerca de la que tú piensas. Esto será en un abrir y cerrar de ojo. Estamos como en el tiempo de Noé, Dios haciendo advertencias, señales. Y la iglesia todavía dormida. La iglesia todavía sedada. La iglesia todavía en sueño, paralizada, todavía en resentimiento, todavía ofendido porque el hermano me dijo, el hermano no me habló, el hermano me torció los ojos, fui a la iglesia, la pastora no me saludó. En donde quiera que vayas te va a pasar lo mismo, hasta que tú en ese desierto no entiendas que Dios a te quiere tratar es a ti. Amén, así es. No es el hermano, no es el esposo, no es tu hijo, no es tu hermano, es a ti que Dios te quiere desarrollar. Así es. ¿Cuántos quieren propósitos en la tierra? Amén. ¿Cuántos quieren caminar en fe a partir de hoy? Amén. Dios le dijo a Abraham, sal y obedece. Y yo haré de ti una nación grande. Te multiplicaré,
te engrandeceré. ¿Cuántos toman esta promesa? Santo, Dios mío, te protegeré. Amén. Pero basta ya de estar apegado a esos lazos almáticos. Ya rompe esas ligaduras del alma. Porque eso es lo que está más el enemigo usando, las emociones, los pensamientos. Viene la malicia, piensas mal del hermano. Y el hermano ni por ahí está pensando mal de ti. Dice que Dios le habló a un hombre que no tenía, Ronald no tenía hijo, a una esposa que era estéril. Y él le dijo, haré de ti una nación grande. Pero dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios, aún sabiendo que su esposa era estéril, aún sabiendo que él no tenía hijo. Pero aún así, él no permitió que la realidad que él vivía le quitara la oportunidad de ver la gloria de Dios. Aleluya. Hay realidades que te están impidiendo ver la gloria de Dios. Porque ha podido más tus sentimientos, tus emociones, que lo que Dios quiere depositar en ti. Es un corto mensaje, levántate. Amén. Estorbamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Lo que Dios, y lo llevamos, lo peor, nos llevamos a una familia completa en banda. Porque por la maldad de los padres, la heredan los hijos. Amén. Arrastramos con personas, mis hijos inocentes. Y dice la Biblia, ¡ay! De los tropiezos. Pero ay de por quien venga el tropiezo. Ahí donde está, cierra tus ojitos. Dile, Señor, líbrame de ser yo tropiezo de mi hermano. Dile ahí donde estás. Iglesia, como Abraham, es hora de que tú le creas a Dios. Es hora de canciones. Cierra tus ojitos al menos. Mire, ni eso obedecemos muchas veces porque creemos que son cosas de la pastora, otro mensaje como que para motivarnos. No, yo no vine a motivarte. Amén, yo no vine a motivarte. Yo vine a traerte una palabra de parte de Dios. Amén. Es tiempo que la iglesia tiene que accionar. Vienen cosas grandes. Repites como el loro, Dios me va a restaurar. Dios me va a restituir. Me meto en ayunos. Pero ¿cómo salgo del ayuno? ¿Creo? ¿O todavía sigue la incredulidad en mí? Dice la Biblia que el que duda, ¿por qué te digo duda? Porque el Señor me dice, hay gente aquí que está dudando de esta palabra. El que duda, otra palabra más, y son tan mozados y tan atrevidos que le dicen a los pequeños, ¿y tú crees a lo que está diciendo esa pastora? Tremendo, mis hijos, con tu respeto. Por eso tienes que saber a quién le escuchas, quién te habla, cuáles son sus palabras, así son ellos. Santo, ¿por qué recibes consejo de esas personas? Acciona, movilízate por fe, muévete donde Dios te diga. Dile, Señor, levanta tus manos. Dice que él levantó sus manos a Abraham y solamente dijo, heme aquí, él no sabía para dónde iba. Ya deja de estar peleando con Dios. Ya deja de estar cuestionando a Dios. Ya deja de estar preguntándole por qué quieres el barro para decirle al alfarero por qué. Más bien, Señor, ¿qué me estás enseñando con eso? Deja de estar resentido. Gente resentida con Dios. Pero ¿no será que tu desobediencia ha traído consecuencias para tu vida? Cuando Dios manda hacer algo, a veces es difícil creerlo, hijo. Te lo digo yo. Pero en medio de eso, hay una batalla entre el espíritu y la carne. A la verdad, la carne es débil, pero el espíritu está presto para sujetarse y decirle, ahora mismo, alma mía, vas a escuchar palabra de Dios. Vas a sujetarte y vas a creer y vas a accionar y te vas a mover en pro de lo que el Padre hoy está diciendo. Porque muchas veces contradecimos la lógica, bajo nuestra lógica humana, lo que Dios nos dice. ¿Será? ¿No será? Yo no creo, desde que están diciendo que Cristo viene. ¿Quién dijo eso? Será en un abrir y cerrar de ojos, iglesia. A veces nos toca salir de la zona de confort, de un buen sueldo, le dice el Señor a alguien aquí, para arriesgarte a pelear, a creer por tus sueños. Yo fui una mujer que 24/7 vivía afanada como Marta, turbada. Y el Señor atrás de mí llamándome